Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús, el pan de vida, basado en el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 25 al 29. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te rogamos que nos guíes con tu Santo Espíritu a toda verdad, que podamos entender tu palabra y vivirla, para de esta forma dar gloria a tu nombre, manifestar a los que nos rodean que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el que nos ha dado ya vida eterna. En su santo nombre, gracias te damos. Amén. Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo está hablando ahora con los judíos y Él va a hablarles a su corazón tomando imágenes del Antiguo Testamento que ellos conocen muy bien. Vamos a leer esta porción haciendo unos comentarios y veamos qué es lo que el Señor Jesús les decía a la gente de su tiempo y a nosotros. Leamos. Cuando le hallaron a Jesús al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El Señor Jesús acaba de hacer uno de los milagros más importantes y portentosos que ellos, los habitantes de alrededor de Capernaum, hubiesen visto, que era la multiplicación de los panes y de los peces. Tan solamente con 5 panecillos y 2 peces, Jesús dio de comer a aproximadamente 20,000 personas. Esto es un milagro portentoso, maravilloso, que solamente Dios lo puede realizar. En el Antiguo Testamento encontramos que, por ejemplo, en un momento dado, Eliseo pudo salvar la vida de algunas personas que estaban comiendo un potaje, una sopa, echando unas hierbas a este potaje que había estado envenenado porque el producto estaba dañado. Y vemos que también Dios, en su gracia y misericordia, hizo que la harina no escaseara de la viuda de Sarepta, que había dado cobijo al profeta Elías durante el tiempo en que él hizo que no lloviese. Pero esto fue solamente para la viuda, para el joven niño y el profeta. Pero algo así como esto de multiplicar panes y a tal grado de que sobraran 12 cestas, significa que Dios había visitado en carne a la humanidad, al pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos, al ver este milagro, pensaron en el aspecto físico y no espiritual. Dijeron: hagamos de este profeta nuestro rey, para que nos pueda él dar de comer todos los días y aún más nos libere del yugo romano. Pero no estaban pensando en el aspecto espiritual, en lo que concierne a su alma. Entonces estaban muy al pendiente de los movimientos de Jesús, y cuando lo encuentran se sorprenden y por eso le preguntan: ¿cuándo llegaste acá si no te vimos venir de aquella ciudad donde estábamos? Vimos que zarparon tus discípulos, pero tú no. Lo que ellos no sabían es que Jesús había cruzado el mar de Galilea caminando. Entonces
veamos la contestación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo. Esta palabra de Jesús, que en su original es amén, amén, y que significa en verdad, o de cierto, o ciertamente, os digo, es un hebraísmo que está anunciando que lo que viene más adelante es de capital importancia y no se puede dejar a un lado, no se puede olvidar, no se puede dejar de analizar y no se puede dejar de aceptar como la verdad misma de Dios. Entonces Jesús les está diciendo: esto que yo les voy a decir, tómenlo muy en cuenta, porque depende de esta verdad el bienestar de ustedes. Sigo leyendo. Me buscáis. Yo les digo que me buscan no porque hayan visto señales o milagros, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ustedes me están buscando porque les interesa que sus necesidades físicas sean cubiertas, pero no están pensando en lo que Dios les está proveyendo a través de mí, que es, más adelante lo va a decir, la vida eterna. No hay comparación entre satisfacer las necesidades del aquí y ahora a la necesidad espiritual permanente y eterna que Dios dará a los que busquen a Jesús y lo tomen, lo acepten como su Salvador y Señor. El Señor Jesucristo los confronta aquí con la situación de que es más importante siempre el aspecto espiritual que el aspecto físico o material, porque este aspecto físico material no es duradero, no es permanente, se acabará por muy bueno que sea. Y esta es una enseñanza para nosotros, en que debemos nosotros de poner atención en las cosas de arriba, como dice Pablo, y no en las de la tierra. Que nuestro tiempo, que nuestro esfuerzo, que nuestro trabajo se ha encaminado a las cosas espirituales. Tristemente, mucha gente enfoca todas sus energías a satisfacer sus necesidades físicas, y todavía el tiempo libre que tienen, el tiempo de ocio, lo dedican a cosas banales, a cosas que se perderán, que no tiene significado, que no tiene profundidad, que no tiene razón de ser, porque solamente se pierde el tiempo. Y así pasan los días y los meses y los años. Y cuando nos damos cuenta y volteamos hacia atrás, nos lamentamos de que hemos perdido, lamentablemente, mucho tiempo en cosas que no tenían por qué serlo. Sigo leyendo. Trabajad, dice el Señor, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Hagan todo su esfuerzo, que toda su energía esté encaminada a obtener los aspectos espirituales de la vida que Dios nos da, la vida eterna. Y no se afanen tanto por cubrir sus necesidades físicas. El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, cuando da su sermón del monte, en el capítulo 7, dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, que debemos de confiar en Dios, porque Él, que cuida de las aves y que cuida de las flores del campo, ¿cómo no cuidará de nosotros?
Pero muchos hacemos oídos sordos a esta amonestación y nos empeñamos desde que amanece hasta que anochece en las cuestiones materiales. Y no buscamos una relación con Dios de una manera profunda. No le dedicamos el tiempo que se le debería de dedicar. Solamente oramos por minutos, leemos un verso de la Biblia o a lo más un párrafo, pero no lo analizamos, no meditamos y andamos deprisa, corriendo, tratando de satisfacer nuestras necesidades físicas. Y cuando es tiempo de acercarnos a la iglesia, cuando es tiempo de una reunión íntima con Dios, lo posponemos o simplemente lo negamos y nos dedicamos a otras labores. Sigo leyendo. El cual, dice el Señor Jesucristo, el alimento espiritual, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque al Hijo del Hombre, es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. En la antigüedad, cuando se escribía algún documento de gran importancia, fuese de tipo militar, fuese de tipo legal, fuese de tipo religioso, este documento que se escribía en un papiro se enrollaba y se le ponía un sello con cera para que nadie absolutamente pudiese leer el contenido de ese pergamino a menos que fuese el destinatario que tenía que romper ese sello. El Señor Jesucristo está diciendo que Dios es quien ha marcado con su sello al Hijo del Hombre para de esta manera enviarlo a los hombres y que estos hombres puedan tomar a Jesús y, por decir así, ¿verdad?, romper el sello y leer en él la obra de Dios, leer en él el mandamiento de Dios, leer en él la salvación de Dios. Dios es quien está al pendiente, al tanto de la humanidad, y por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y aquel que lo acepta, aquel que lo toma como su Salvador y Señor, ese tendrá vida eterna. Sigo leyendo. En Isaías 51:3 nos dice Dios mismo que Él es el que está dando la salvación gratuita y que todo mundo puede venir y adquirir este don preciado, que es la vida eterna. Dice así: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Aquí Dios está hablando de satisfacer el alma, satisfacer la necesidad espiritual. Los que tienen sed de Dios, los que tienen hambre de Dios, pueden venir y esos sedientos quedarán satisfechos y esos hambrientos podrán comer. Sigamos leyendo. Venid, dice Dios, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. O sea, la salvación es gratis. Esta proviene de Dios y está a disposición de aquel que la quiera tomar. Sigo leyendo. ¿Por qué gastáis dinero, dice Dios, en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? En otras palabras, ¿por qué gastan su vida, su energía en lo que no vale la pena? ¿Por qué dejan pasar días, meses y años de su existencia luchando por comer y beber físicamente sin buscar lo eterno? ¿Por qué gastan su vida? En lugar de dinero aquí pongo, ¿por qué gastan su vida en lo que no es el pan verdadero?
el pan del cielo, y su salario, su esfuerzo, en lo que nos sacia realmente. Porque todos podemos comer pan físico y mañana tendremos hambre. Pero cuando comemos el pan del cielo, que es Jesús, entonces quedamos saciados de una manera espiritual. Leamos el siguiente verso. Escuchadme, dice Dios, atentamente, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice Dios, escuchad y vivirá vuestra alma. Vengan a mí, dice Dios, que yo saciaré su sed y también su hambre. Y termino leyendo el verso 3. Y haré con vosotros un pacto eterno. Dios está haciendo el pacto eterno a través del Señor Jesucristo. Ya en Isaías se contemplaba, ya en Jeremías también se nos dice que Dios nos dará un corazón de carne y no de piedra, y que Dios es quien hará este pacto nuevo en nuestro corazón a través de Jesucristo. Ya se contemplaba en el Antiguo Testamento el pacto en el cual ahora estamos viviendo a través de Jesús con nuestro bendito Dios. Así que dice, haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias que Dios le mostró a David. Sigamos leyendo. Entonces le dijeron estas personas, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dice, ustedes tienen que venir a Dios, quien les va a dar el pan espiritual, quien les va a dar la vida eterna. Y entonces ellos, que entendieron esto, les dicen, ¿y qué hacemos pues para poder poner en práctica esas obras de Dios? Ellos estaban pensando en que tenían que agradar a Dios en sus esfuerzos. Por eso dicen en práctica las obras de Dios para poder tener la vida eterna. Y Jesús les va a mostrar que ellos no necesitan hacer obra alguna. Lo único que tienen que hacer, por llamarle obra, es creer en Jesús. Así, bueno, pues contesta el Señor Jesucristo y dice, esta es la obra de Dios. Que en sí, la obra de Dios, que no la podemos hacer nosotros los humanos, sino que Dios mismo lo hace, Él es el que nos da la fe para que podamos creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Entonces, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, para que nosotros tengamos una saciedad perfecta y completa en nuestra alma de esta necesidad espiritual, de esta sed que habla Isaías y de esta hambre, es creer en Jesús, en el que Dios ha enviado. Y de esta manera nosotros podemos tener ahora una relación correcta con Dios. Ahora podemos tener una paz que inunda nuestro ser, y esto nos da satisfacción espiritual. Es bien sabido que muchos cristianos pueden tener falta del sustento físico. Sin embargo, ellos están regocijándose en Dios porque lo tienen a Él. Entonces veamos cómo en el libro de los Hechos se nos dice que Jesús es quien Dios ha dado para que nosotros podamos estar satisfechos en Dios. Leamos. Y en ningún otro, Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Señor Jesucristo nos fue dado para que nosotros los hombres podamos creer en su obra, en su vida,
en su muerte y resurrección. Y cuando esto es así, entonces venimos a nacer de nuevo. Y además de esto, nosotros seguimos a Jesús como nuestro Señor. No nada más como Salvador, sino como Señor. Obedientes a su palabra. Y por lo tanto, somos salvos. Salvos, dice Pablo, de esta generación perversa. Salvos de la muerte eterna. Salvos de la acción del pecado en nuestro ser. Salvos de la ira del Dios Santo, que con justa razón hará Él un juicio a toda la humanidad que no haya tomado a Jesús como su Salvador y Señor. Querido amigo, estas palabras son para que todos los días tú te animes, como yo, a buscar de Dios con todo nuestro corazón. Dale lo mejor a Dios de tu vida. No te afanes tanto en cubrir tus necesidades físicas. Es verdad que eso es lo urgente, es lo de aquí, lo de ahora. Pero tenemos que hacer un doble esfuerzo por ir en contra de la corriente que nos está jalando a querer no nada más suplir las necesidades, sino incluso a adquirir mayores beneficios, adquirir mayores propiedades, adquirir la última tecnología, cuando lo que Dios nos pide es una comunión íntima con Él. Y esto nos lleva también tiempo. Así que tú y yo tenemos que ver qué nos corresponde hacer a nosotros. Si más de Dios, menos del mundo, o cuál será nuestra decisión. Que esta decisión sea la mejor. Y tú y yo sabemos que la mejor es estar más cerca de Dios cada día. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios, en el nombre de tu Hijo amado, ayúdanos, te rogamos, ayúdanos a ver con tus ojos que esta vida es tan frágil, tan efímera, que no vale la pena estar lejos de ti por tratar de poseer las cosas de este mundo. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de tu Hijo amado, que dediquemos mayor esfuerzo en estar cerca, muy cerca de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos cordialmente a que nos acompañes todos los martes a las 6. Danos y date este tiempo, 30 minutos, 6 de la tarde, todos los martes, para que oremos por tu necesidad, para que tú ores con nosotros por las necesidades de otros hermanos. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar de Dios y de pedirle que Él ayude y bendiga a otros hermanos que están muy necesitados. También acompáñanos en Facebook, en YouTube, en Telegram, en WhatsApp. Te recuerdo nuestros horarios martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Venos, si no puedes esa hora, más adelante. Recuerda que tenemos ya otros títulos anteriores, puedes verlos para que nos sigas acompañando en el Evangelio de Juan. Y por favor, pon un like, por favor, suscríbete, por favor, comparte y muchas gracias. Dios te bendiga.